Bien, el... le puse clase número 17 para diferenciarla y para que no haya dudas. Pero en realidad lo que estamos haciendo es la actividad número 12. Tengo que admitir que se me fue un poquito la mano con la actividad esta. Había algunas cosas demasiado complejas, sobre todo el problema 3 para la cuestión esta matemática, que ustedes todavía están en un proceso de aprendizaje que no está del todo bien afinado. Así que, bueno, no hemos salido muy bien en esa actividad, pero lo importante, hay un par de problemas que son problemas de finales, a lo mejor no son problemas para una actividad. Pero no importa, vamos a ver cómo se hace y vamos a tratar de aprender bien. Yo después de hoy voy a subir la actividad número 13. Después de esta clase voy a subir la actividad 13. La actividad 13, para evitar ese problema que hubo con el 2B, que ponía 44,3 y no le tomaba la coma, y algunos se dieron cuenta y pusieron 44,23. Bueno, yo lo estuve mirando los resultados que ustedes pusieron y los fui considerando. Por lo tanto, la nota no es la que salió ahí, sino es de una nota que yo fui viendo los resultados. Todos tienen un poquito más. La actividad número 13, para que no haya ese problema, lo que hemos hecho es rangos. Ustedes hacen el cálculo y después determinan el rango y eligen, vamos a suponer, dice la fuerza me da 17 newton. Entonces buscan entre 14 y 16, entre 16 y 18, entre 18 y 20, bueno, marcan el rango que tiene la fuerza. ¿Sí? Ahí no va a haber problema con los decimales, ni con las cifras significativas, que algo que no estuvo funcionando todavía bien en algunos casos. ¿Sí? Esta tarde voy a poner esta actividad y la pueden hacer hasta el lunes. La actividad 13 es energía potencial elástica también. Por lo tanto, no hagan la actividad 13 hasta que no repasen bien la clase pasada. ¿Sí? Resuman bien, vean los ejemplos, los dos ejemplos de la clase pasada de energía potencial elástica, y recién ahí, después de eso, hacemos la actividad número 13, que son 4 problemas. ¿Sí? Una actividad bastante interesante. Ahí ya tenemos que salir mejor. Pero les repito, vean bien esto de hoy, después de esta clase repasen a ver qué fue los errores que cometieron y ahí se ponen a estudiar energía potencial elástica. Después resuelven la actividad. Bien. ¿Se ve la página la pantalla que dice trabajo de una fuerza constante? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bien. Esto no voy a detenerme mucho, es lo que damos siempre. En este caso, fíjense que yo tengo la ecuación 5, porque esta actividad todavía no habíamos dado energía potencial elástica. Si no, yo uso la 7, donde también aparece la energía potencial elástica. O sea, esto es lo que yo necesito saber. Y en esta pantalla es muy importante que ustedes se hagan siempre esta pregunta. ¿La suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es nulo? Bien, entonces ahí tengo dos posibilidades, venir por este camino o plantear la ecuación 5 como queda acá. ¿Sí? La suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, acá estará la fuerza de roce, las fuerzas que produzcan trabajo y que son no conservativas, variación de energía cinética y variación de energía potencial gravitatoria. Recuerden que las conservativas que vemos en este curso son el peso y la fuerza elástica de los resortes. ¿Sí? Si en cambio esta sumatoria da 0, directamente planteo que la energía mecánica en un estado es igual a otro estado y se mantiene constante. ¿Sí? La energía mecánica se mantiene constante. Hay conservación de la energía mecánica, hay transformación de una en otra. De la potencial gravitatoria a potencial elástica, a energía cinética, pero la energía se conserva. ¿Cuándo? Cuando la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es nulo. Bien, vamos a ver los 3 problemas que tuvimos el otro día. Bien, este problema más o menos salió bien, hubo un problemita con la respuesta del B, pero este problema no tuvo mayores dificultades. Dice, un automóvil de 1500 kilos cae libremente con el motor desconectado por una
respuesta de 100 metros de altura, como muestra la figura. Teniendo en cuenta la caída con velocidad nula, en el punto A la velocidad es nula, y considerando que no existe rozamiento, determinar la altura cuando posee una rapidez de 20 metros. O sea que esta altura es 100 metros. Y esta altura, en otro punto B, es 20 metros. En A, la BA es nula, es 0. Y quiero calcular en BB. Bien. Quiero calcular la rapidez en el punto B. Muy bien. Acá decía... No, estoy diciendo mal. Quiero calcular en el punto A, perdón, quiero calcular esta altura, h, cuando acá la rapidez en B es 20 metros sobre segundo. ¿Se entiende? En A rapidez 0, en B 20, en B 20, en A 100 metros de altura, en B ¿qué altura tiene? Bien. Bien, entonces planteo la ecuación. Antes de plantear la ecuación, vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre en A. ¿Qué fuerza tenemos en A? El peso, la normal en A y el vector de desplazamiento, que no es una fuerza. Fuerza solamente la normal y el peso. Bien. Ahora planteo la ecuación 5. Pregunto. La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. ¿Cuánto valdrá la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas? ¿Cuánto vale y por qué vale lo que ustedes me digan? 0, porque el vector normal es paralelo, es perpendicular al desplazamiento. Bien, dice la compañera, que no sé cuál es el nombre, ojo, Amparo, actúa una fuerza no conservativa, la normal. ¿Hay fuerzas no conservativas? Sí, la normal. Pero como dice la otra compañera, la normal no provoca trabajo porque está a 90 grados. ¿Sí? Y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, este es un problema, no es un problema donde no hay fuerzas no conservativas, sino es un problema donde la fuerza conservativa que hay, la única que hay, no provoca trabajo. Por lo tanto, esta suma es 0. No, está apoyado sobre este plano, sobre esta... No está cayendo, ¿eh? No es un cuerpo que cae, no puede caer así con esta forma, sino que esto es un plano y va deslizándose el auto por ese plano. No es que yo tomo el auto acá y lo largo y cae así vertical. ¿Se entiende? ¿Está? Bien. Bárbaro. Entonces sí hay normal. Si no, como vos decís, no hay normal. Muy bien. Entonces yo digo que esto es 0. Si eso es 0, 0 es igual a la variación de energía mecánica. Bien. Voy a plantear entre el estado A y el estado B. Cuidado, porque siempre tengo que pensar entre qué estado y qué estado planteo. Entre A y B, la variación de energía mecánica, la B menos la A. Por lo tanto, la energía mecánica en A y en B son iguales. La energía mecánica, en este caso que es resorte, se compone de la potencial gravitatoria y la cinética. En el punto A solo tiene potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque la rapidez es 0. En el punto B tiene potencial gravitatoria y cinética, porque la cinética no es 0. ¿Sí? Entonces lo planteo acá. Directamente fíjense que no pongo un medio de m por ba al cuadrado, porque ya sé que es 0. En esta ecuación, que las masas se anulan, IA y BB lo tengo. ¿Qué lo tengo? Y sub B, que es lo que me piden, lo despejo. Me da 79,6 metros. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, a muchos cometieron el error de la cifra significativa. Acá tenían que ponerlo con 3 cifras significativas, sí, 79,6. Vamos al punto B, que fue el que estaba mal la respuesta. En el punto B dice, la velocidad cuando pasa por C.
O sea, lo que quiero sacar es la velocidad acá. BC es mi incógnita. La rapidez C, BC, es lo que quiero sacar. Bien. ¿Qué es lo que voy a plantear? La ecuación 5. Nuevamente, la única fuerza que actúa es la normal y el peso. Las únicas fuerzas que actúan son la normal y el peso. El peso es conservativa, la normal es no conservativa. Pero siempre la normal y el peso forman 90 grados. Por lo tanto, la normal y el desplazamiento forman 90 grados. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a plantear es que la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es cero. Esto es cero. ¿Entre qué estado y qué estado lo vamos a hacer? Yo lo puedo hacer entre A y C o entre B y C. ¿Por qué? Porque en B ya tengo los datos. Pero si yo me equivoqué en el anterior, me equivoqué en el B, me voy a equivocar en el C. O sea que lo voy a hacer entre A y C. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0 igual a la variación de energía mecánica. Y la energía mecánica entre A y C. Quiere decir que la energía mecánica en A y en C son iguales. En A, ¿qué energía hay en A? A ver, ¿qué energía tiene en A? Potencial gravitatoria con los 100 metros de altura. Bien. ¿Tiene cinética en A? No. 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 Perfecto. Vamos al punto C. Al punto C. ¿Tiene energía potencial gravitatoria? Si este tiene 100 metros, ¿este qué altura tiene? No. Vieron. La referencia yo la puse acá abajo entonces. Perfecto. No tiene potencial gravitatoria, tiene cinética. Por lo tanto, nos quedan dos expresiones, porque esta se va a anular. Nos queda mg/a igual a un medio de mbc. Y esta masa también se van a anular. Por lo tanto, me queda la ecuación así, despejo la rapidez en C. Acá fue el problema, porque acá si ponías 44,3 te decía que no estaba, lo buscamos el error, no lo pudimos corregir. Si ponías 44,3 sí te lo tomaba, pero bueno, yo lo estuve mirando a ver cuánto pusieron ustedes para que no hubiera problema. Bien, así se resolvía el punto C. Evidentemente estos dos puntos que nosotros hicimos es de la solución la de la izquierda. ¿Vieron cuando yo saqué esa flecha y decía la respuesta era sí o no? Este es un caso donde la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es nulo. Entonces no hay fuerza no conservativa. Vamos al punto C. Vamos al punto C. Dice, la distancia de frenado, supuesta constante, medida sobre un plano horizontal a una altura igual a 0 metros si la fuerza de frenado es 2000 newtons. Ya me dice la fuerza de fricción o de frenado es 2000 newtons. Y tengo que calcular cuánto vale esa distancia. En C llegó en 44,3 metros sobre segundo. En D está en reposo. ¿Sí? Bien. El movimiento se produce en un plano horizontal, no hay variación de energía potencial gravitatoria. Profe, Yo una puedo pregunta. ¿Sí? Rauch. Ahí en el Classroom no dice que en D llega a reposo. No aclara No. eso. Y no, pero es consecuencia de decir la distancia de frenado. La distancia de frenado, ¿qué quiere decir? La distancia que llegó al reposo. No lo dice porque se sobreentiende que cuando uno habla de una distancia de frenado, ¿vieron cuando dan los test de los autos por la televisión? Dan dos datos. Uno que dice de 1 a 100 kilómetros por hora lo hace en tantos segundos. Y la distancia de frenado cuando viene a 100 kilómetros son tantos metros. ¿Qué es la distancia de frenado? La distancia que hay desde el que tiene una velocidad distinta de cero hasta que se detiene. ¿Sí? Esa es la distancia de frenado. Suponemos constante la aceleración durante ese frenado, porque si no, no son válidas las ecuaciones. ¿Está? Bien. Eso que vos me preguntás ahora, si fuera un parcial, un final presencial, vos levantás la mano y lo preguntás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de la distancia de frenado? Para que el profesor te lo explique. ¿Sí? Esto es una actividad, bueno, estamos en un proceso de aprendizaje, pero
en un final donde se esté jugando un parcial o un final, esas cuestiones se preguntan para no tener dudas, ¿entiendes? Y nosotros se las respondemos, no hay ningún problema. A mí no me interesa que sepan resolver. Si algo puedo haber redactado yo mal un enunciado y que ustedes no lo entiendan, perfectamente puede pasar eso. Entonces lo consultan. Bien. ¿Se entendió, Rauch? No me acuerdo el nombre tuyo. Matías, ¿era? Sí, sí, profe. Se entiende, se entiende. Gracias. Bien. Entonces, en D se frenó. En C tiene 44,3. La fuerza de fricción que lo frena es 2000. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este problema, este inciso, yo lo puedo resolver por leyes de Newton o por trabajo de energía. Lo voy a hacer de las dos maneras, para que vean. Entonces, lo primero que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre para la resolución por energía. ¿Por qué digo para la resolución por energía? Porque dibujo el vector de desplazamiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La ecuación 5. Nuevamente tengo la ecuación 5, pero ahora tengo una nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de frenado, ¿sí? De rozamiento cinético, no sé qué fuerza será, que vale 2000 newton. Por lo tanto, ahora hay un trabajo de una fuerza no conservativa. Y fíjense que el trabajo de esta fuerza no conservativa, ¿cómo es? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo porque sería la fuerza de frenado, los 2000 newton, por esta distancia que no sé cuánto vale, por el coseno de 180. Bien. ¿Y la variación de energía potencial gravitatoria cuánto dijimos que valía? La variación de energía potencial gravitatoria. Cero. Cero porque era un plano horizontal. ¿Y la variación de energía cinética es positiva o negativa? Negativo. Negativa porque se frenó. ¿Sí? Entonces, esta ecuación a mí me va a quedar así. Variación de cinética y variación de potencial gravitatoria. Variación, bueno, acá no se ve bien el cuadro. La variación de energía potencial gravitatoria no pongo nada, cero. Y acá tengo el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bien, entonces la fuerza de rozamiento es, de frenado, perdón, es la fuerza de frenado por la distancia por el coseno de 180, ¿sí? Y la variación de energía cinética es la energía cinética final, 0 en D, menos la energía cinética inicial, 1/2 de m por v cuadrado. Muy bien, en este caso el coseno de 180 es menos 1. Entonces esto me va a quedar negativo. Me queda negativo. Y lo que tengo que despejar en esta fórmula es la distancia, que es lo que me pide, la distancia de frenado. Paso esto dividiendo, este menos y este menos se hacen positivos, la masa son 1500 kilos, la velocidad C, la rapidez C es 44,3, la fuerza de frenado 2000. Resuelvo y me da 735. Algunos pusieron 736, también se los consideré bien. ¿Sí? Bien. Así es como lo resolvemos. Por trabajo y energía. Veamos ahora. Tengo una pregunta. Sí. La variación de la energía de potencial gravitatoria ahí, ¿entre qué punto lo hiciste? ¿Entre C y D? Yo estoy haciendo entre C y D, porque estoy calculando la distancia, entonces estoy haciendo entre C y D. Yo acá tendría que haber puesto, ¿eh? Entre C y D, no lo puse acá, pero debería haber puesto, yo acá, disculpen, acá fue un error mío. Cuando yo pongo D5, tanto y tanto, la ecuación 5 tengo que poner entre paréntesis, entre A y B, entre A y C, entre C y D. Ahí me estaría faltando eso. Después se lo voy a poner para mandarle el archivo, este archivo con eso escrito para que no haya dudas. Pero me estaría faltando eso en este caso. Estuve apurado porque surgió dar esta clase y lo estuve armando y me lleva mucho tiempo armar los PowerPoint. Así que eso me lo olvidé de poner. ¿Está? En el otro creo que lo puse. Bien, entonces acá estoy haciendo entre C y D. O sea que yo hice entre A y B primero. Entre A y C segundo. Y ahora entre C y D. Fíjense que yo siempre planteé la ecuación 5, siempre la misma ecuación, pero planteada entre distintos estados.
tal cual se resuelve el problema desde el punto de vista energético. Vamos al punto de vista de las leyes de Newton. ¿Sí? Sumatoria de fuerza, masa por aceleración. Dibujo el diagrama de cuerpo libre, pero ahora lo dibujo para la resolución de leyes de Newton. ¿Se acuerdan que la diferencia cuando resolvíamos para leyes de Newton era que yo tenía que dibujar las fuerzas que actuaban, las mismas que antes, pero no dibujaba el vector de desplazamiento, dibujaba la componente de la aceleración? Y en este caso, si el cuerpo se está frenando, la aceleración ¿para dónde va a ir? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. La aceleración, fíjense acá, tiene el mismo sentido que la fuerza resultante. La fuerza resultante de este cuerpo es la fuerza de frenado. La aceleración y la fuerza resultante tienen el mismo sentido. Por eso al eje X le pongo positivo para allá. ¿Se entiende esto? Ya lo he dicho alguna vez, pero ahora lo estoy dibujando. Lo he dicho varias veces, pero ahora lo estoy dibujando. ¿Se entiende este concepto? ¿Por qué este diagrama de cuerpo libre es así? Pregunten si Sí, no sí, entienden. se entiende. ¿Está? Bien. Bueno, entonces planteo la ecuación. En Y es 0, no me importa. En X, ¿qué tengo? Que la fuerza de frenado es masa por aceleración. La suma de la fuerza en X es la fuerza de frenado. O sea que la aceleración, despejo a X, es la fuerza sobre la masa. Y ahora digo que la velocidad final al cuadrado, BD al cuadrado, es BC al cuadrado menos 2AX por DF. ¿Sí? Entonces, de ahí despejo la distancia. ¿Sí? Y me da 735 metros. ¿Está? Bien. Profe, Sí. yo lo hice de esa manera y no sé por qué me dio 705, pero era para avisarte, ¿no? Sí, revísalo ahora. A ver, revisa todas las cuentas, todo, a ver por qué te da 705. Puede ser que esté mal yo, pero no, es Yo lo, 735. yo lo hice también por ese método y me dio 736,84. Sí, porque depende de cómo tomaste BC. Si vos tomaste BC con más decimal o cómo lo redondeaste, te cambia acá la distancia. Fíjate si llegaste a esta expresión, ¿sí? Si acá pones 44,3, sí te da esto en la fórmula que vos pusiste. Pero ahí es un problemita de eso nada más. Claro, claro, pero ahí el problema es que al variar la cifra significativa el resultado da distinto, porque prácticamente son iguales. Sí, igual vos tenés un 6, así que eso yo te lo considero. Ah, bueno. ¿Está? Sí, más que nada quería ver si los procedimientos aquí estaban bien. Sí, eso. Por eso en Y esta el actividad 3, lo cambié por el 3 rango. me mató. El 3 es difícil, el 3 se me fue la mano, pero bueno. Depende un changüí a mí, que a lo mejor fue muy difícil para esta etapa, pero bueno, no importa. Vamos al siguiente problema. Un cuerpo de 2 kilos de masa. Acá el error muy común que vi, todos cometieron el siguiente error. Veamos ahora. Un cuerpo de 2 kilos de masa atado al extremo de una cuerda de 50 centímetros de longitud describe una circunferencia situada en un plano vertical. La velocidad del punto más alto es de 5 metros sobre segundo. Allá la tensión de la cuerda. Hago el diagrama de cuerpo libre. ¿Están todos de acuerdo con ese diagrama de cuerpo libre? En este punto tengo el peso y la tensión. En este punto tengo el peso y la tensión. En este la tensión y el peso. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo con ese diagrama. Y las velocidades. 1, acá puse 3, acá puse 2. Bueno, no sé por qué le puse 2, así le hubiera puesto 1, 2 y 3, pero bueno, no importa. ¿Estamos? ¿Qué dice? Estamos de acuerdo. En el punto más alto, en el punto más bajo, o sea, tengo que calcular T1, T2 y T3. Bien. Pregunto. Esto me dolió que cometieran este error, me dolió. Si en el punto 1 la rapidez es 5 metros sobre segundos, en el punto 2 la rapidez es 5 metros sobre segundos, No. bueno,
todo muy lindo, ¿no? Un montón, casi todos pusieron que la rapidez en los 3 puntos era 5. ¿La aceleración puede ser que sea en todo el sistema igual? ¿O también cambia la aceleración? ¿Se acuerdan del análisis que hicimos con la aceleración? Que acá hay una aceleración radial, hay una tangencial. La única que es constante es la tangencial, porque la radial, no, la tangencial tampoco. La radial depende de la rapidez de cada punto, que no es igual, por lo tanto no es constante. Y este es un movimiento vertical, donde en un punto tenía una aceleración G, en otro punto era 0, arriba y abajo la tangencial es 0, en el punto 2, 3 es G, en los otros puntos era G por el coseno del ángulo. O sea que acá no hay nada que sea constante, ¿sí? Y evidentemente, ¿te acuerdas cuando hablábamos del globo de la muerte? Que el chico que hacía, iba a mucha velocidad abajo para poder llegar y dar la vuelta arriba. Es esto. Pero en lugar de hacerlo con una moto, es con una cuerdita y un hilo. Tomen una cuerda, únenle algo en la punta, algo medio pesadito, y empiezan a mover. Y van a ver cómo, cuando empiezan a bajar la tensión, llega un punto que no da la vuelta, se va frenando. Y se nota bien que la velocidad no es constante. ¿Estamos? Bueno, ese error es grave. Que en esta etapa del aprendizaje no pasa nada. Pero si yo vengo a rendir un final con ese error, no. Bien. En el punto más alto de la trayectoria, bueno, en el punto más alto calculo el peso del cuerpo, 19,6 newton. Digo, sumatoria de fuerza en I, ¿qué tengo? Peso más tensión, masa por aceleración radial. ¿Sí? Peso más T1, masa por aceleración radial. La velocidad 1 está bien, era 5 metros sobre segundo. Reemplazo y me da 80,4. Eso sí lo hicieron bien. ¿Qué es lo que hicieron mal? En el punto B. ¿Qué hicieron en el punto 3? Hicieron T2, en el punto 2 que está acá. T2 menos mg igual a m por b al cuadrado sobre el radio. Y la b que usaron fue los 5 metros sobre segundos. Y no es 5 metros sobre segundo la rapidez en el punto 2. ¿Cómo calculo la rapidez en el punto 2? Por consideración energética. A ver, se tendrían que haber dado cuenta que este problema no utilizaron consideración energética. Y era un problema de la guía de consideración energética. Cuando lo hicieron, ¿no se dieron cuenta que lo resolvieron solamente con leyes de Newton? ¿No les llamó la atención eso? Les tendría que haber llamado la atención eso también. Bien, ¿qué es lo que digo? Planteo la ecuación 5 entre 1 y 2. Entre 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué tengo en 1? Cinética y potencial gravitatoria. ¿Cuánto tengo de potencial gravitatoria? 2 radios. ¿Cuánto tengo en 2? Cinética y potencial gravitatoria. Pero la potencial gravitatoria la voy a tomar 0 porque voy a poner mi referencia acá abajo. Entonces, planteo entre 2 y 1, entre el estado 2 y el estado 1, la energía mecánica en 2 y en 1 es igual. ¿Por qué puedo plantear esto? Porque si yo hago diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta que lo tengo en la pantalla, que las únicas fuerzas que yo tengo son el peso y la tensión. Y la tensión también siempre está a 90 grados del desplazamiento. Por lo tanto, hay una fuerza no conservativa. ¿Cuál es? La tensión de la cuerda. Pero fíjense, por ejemplo, acá. Acá la tensión es así. ¿Y el desplazamiento para dónde va? Así. ¿Qué ángulo forma el desplazamiento y la tensión? ¿Qué ángulo forman siempre? 90 grados. Por lo tanto, no hay trabajo de la fuerza de la tensión. ¿Es no conservativa? Sí. ¿Produce trabajo? No. Bien, entonces igualo la energía mecánica en 2 igual a la energía mecánica en 1. En 2 tengo potencial gravitatoria, mg2r, ¿sí? Porque esto tiene un radio. Tengo un medio de m, p1 al cuadrado. Acá tengo mg por 0,
y 1/2 de m por V2. En esta ecuación se van las masas, despejo V2. V2 me dio 6,67. Ahora, obviamente, acá ven que yo la dibujé más grande, acá es más grande que acá es 5, acá es 6,67. ¿Qué hago ahora? Ahora sí planteo esta ecuación. Sumatoria de fuerza en I, masa por aceleración radial. 2. La aceleración radial 2 es distinta que la aceleración radial 1. ¿Por qué? Porque cambia la rapidez. También es distinta que la tensión 2. Acá esto se me corrió. El T2 es este. T2 menos peso. ¿Por qué? Porque este eje es positivo para arriba. Porque para arriba la aceleración radial. Bueno, acá ustedes pusieron 5 y era 6,67. Ahí estuvo el error que cometieron. ¿Sí o no? Sí, ahora se entiende, profe. Y creo que acá daba 100 cuando hacían eso. ¿Sí? Cuando ponían 5 acá creo que le daba 100. Sí, Bien. 119,6, por ahí. Ahí está, estaba mal. Yo puse 6,68. Bueno, está bien. Si pusiste 6,68 está bárbaro. Magni, vos Magni, ¿de qué curso sos vos, Magni? De la 3. No. De vos Magni 4. Sí, tenés un 5, después lo voy a revisar igual. Bien, vamos con el siguiente. Profe, Sí. una consulta, por ahí ya lo dijiste y no, pero no te había escuchado. ¿Sería lo mismo plantearlo cuando se está desacelerando para arriba? En ese punto que está al nivel del centro de circunferencia. No entiendo cómo qué me quieren preguntar. O sea, en este caso lo pusiste que el movimiento coincide con... se está acelerando para abajo. En el caso... Solo Sí. puso ni está acelerando para abajo ni para arriba. Yo lo que hice fue poner una referencia I igual 0 en este punto. ¿Sí? Y planteé energía mecánica en 1 y energía mecánica en 2. Como esto es 0, la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2, la energía mecánica en 2 es igual a la energía mecánica en 1. Yo no, lo resolví por consideraciones energéticas. Ni pensé en la aceleración. Porque cuando trabajo con consideraciones energéticas, pienso en velocidades y en posiciones, no en aceleración. Ah, está bien. Yo Perdón. no entiendo por qué me pregunta eso de la No, aceleración. te decía en la parte C. Porque acá en el dibujo está en el C, que es en mitad, en el nivel del centro de circunferencia. Que vos lo ponés cuando estás bajando. Es lo Punto C. mismo, la rapidez que tiene acá, esta rapidez que tiene acá, va a ser igual a esta que tiene acá. Claro, por eso sería lo mismo plantearlo cualquiera de los dos lados. Puedo poner cualquiera de los dos lados. Sí, Ah, sí, está. sí. Es Esa lo era mi mismo. duda. Porque tienen distintos sentidos, pero es la Claro, rapidez, entonces el módulo, entonces no importa. sí, te ¿Sí? O cambia sea que la... vos podés haber puesto punto acá y de acá a acá. O de acá Dale. a acá. También lo podés haber hecho entre 1 y 3, entre 2 y 3. Es indistinto. ¿Por qué? Porque la energía mecánica en todos los puntos es igual. Porque no hay trabajo de fuerza no conservativo. Bien, vamos al punto B. Está, gracias. Profe, Punto C, sí. la distancia que está entre el punto 2 y el punto 1, ¿no sería 1 metro en vez de 0,50 metros? ¿Y yo qué puse? ¿No pusiste 0,50 ahí? ¿Dónde? No, yo puse 2R. Ah, perdón, no lo vi. Yo puse 2R y después el R este 2 con el otro, qué sé yo qué, quedó todo y me llegó esta expresión. Yo siempre pongo una expresión que sin números para calcular. ¿Sí? Esta. ¿Ves? Yo pongo esa expresión y reemplazo. Acá puse Listo, ahora R sí, porque profe. es sobre el radio. Acá no es 2R, acá es R. Y acá le puse la altura 2R. Pasa que ese 2 con el medio de acá quedó 4. ¿Sí? Sí. Perfecto.
Muy bien. Vamos ahora entonces en el punto de la mitad de la trayectoria. Como le decía al compañero, 3 puede estar acá o puede estar acá. Entonces voy a hacerlo entre, a ver, ¿entre qué lo voy a hacer? Entre 1 y 3. ¿Ven? Acá está, entre 1 y 3. Nuevamente, la energía es igual. Entonces, en 3, ¿cómo hago en 3? Depende de la referencia donde la coloque. Yo la referencia la puedo poner acá o la referencia la puedo poner acá. Donde yo quiera pongo la referencia. O sea, si yo pongo la referencia acá abajo, este tiene 2R y este tiene R. Si yo pongo la referencia acá, este tiene R y este tiene 0. ¿Sí? Veamos dónde puse yo la referencia. La puse acá. Puse la referencia acá. Entonces dije que el punto 3, el punto 1 tiene una altura R. Sí, bien. El punto 1 tiene una altura R. Y el punto 3, una altura 0. Entonces de ahí despejé B3. Me quedó 5,90. ¿Está bien? Esta era 5, esta era 5,90, esta era 6 y pico. ¿Sí? Aumenta cuando está así. Ahora va a reducirse hasta 5,90 acá y acá se va a hacer 5. Bien, ¿qué hago ahora? Planteo la segunda ley de Newton en el eje X, en este eje. ¿Para dónde va ese eje X positivo? Para allá. ¿Por qué? Porque la aceleración radial es hacia allá. Por lo tanto me queda que T3 es igual a masa por aceleración radial. La suma de las fuerzas es T3. Masa por aceleración radial. La aceleración radial es la velocidad 3 al cuadrado sobre el radio. La velocidad 3 ahora es 5,90 sobre 500. 139 newton. ¿Se entendió entonces? ¿Quedó claro ahora que en un movimiento vertical, el cuerpo se mueve con velocidad variable, no con velocidad constante? Solamente podría ser algún problema que le digan que un vehículo se lo hace girar a rapidez constante de un... Pero ni así, ni así. Tiene que decirle el enunciado del problema que es un movimiento vertical con rapidez constante. Entonces yo tengo que generar una aceleración determinada que haga que el cuerpo se mueva con rapidez constante. Complicadísimo, ¿sí? Complicadísimo de generar eso. En todos los casos la rapidez no es constante. Si no es constante la rapidez, si es constante la rapidez, me lo tiene que indicar muy bien en el problema. ¿Vamos? Bueno, vimos entonces ahí ese error. Era una pavada entonces. Profe, ¿Sí? Te escucho. yo en el último, la verdad que por distraído puse 4 cifras significativas, me dio 139,2. Bien. No sé si lo habrás visto. No, pero si ese error te lo considero más. Ah, bueno. Está. O son 3. Sí, no, pero por distraído no me di cuenta. Está bien, no importa. Si hiciste ese error nomás. O sea, si fuera un script. A ver, tengamos en cuenta que es probable. Nosotros ahora vamos a tomar un final. Y en el final vamos a hacer que los alumnos nos entreguen la foto y vamos a corregir fotos. Vamos a corregir resoluciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es probable que el alumno que sacó 10, yo lo corrija y le ponga 9, y al alumno que sacó 3, lo corrijo y a lo mejor le pongo 6. ¿Sí? Cuando uno está poniendo los resultados de esta manera. Entonces, ese error no es que perder el punto, a ese error perder el 10% del punto. Entonces yo voy viendo todo la solución, digo, bueno, este problema valía 3 puntos, bueno, este problema te pongo 250, poner. ¿Sí? Me fijo, hago una visión general de los 3 problemas para decir, porque esto es como una mujer, ¿está embarazada o no está embarazada? Cuando uno corrige un final o un parcial, ¿está aprobado o no está aprobado? ¿Sí? Lo importante es la aprobación o la no aprobación. Después, bueno, está aprobado con muy buena nota, justo, está todo mal, bueno, hay variantes. Pero lo que importa es aprobado o no aprobado. Entonces uno evalúa todo para decir, bueno, sí, está bien. Ese fue un error de cifra significativa, este fue un error de que se equivocó con la calculadora, hizo mal una cuentita, bueno.
por ahí lo dejas pasar, ¿se entiende? No son errores graves. Ahora, el error grave acá, que yo este problema le pongo 0 si me pone las 3 velocidades 5. Eso sí, eso es conceptual y eso está mal. ¿Se entiende? O que acá me pongan el peso. Que acá en este punto me hayan puesto el peso también. Cuando el peso es para abajo y bueno, eso significa que ese punto vale 0. El punto C, 0. Porque eso es conceptual. Bien, vamos al último problema. ¿Preguntas? Bueno, este problema no es difícil, pero este problema tiene mucha matemática y por eso no lo hicieron bien. Acá, yo ya lo pensé esta mañana, ya tengo a quien echar la culpa, que son los profesores de matemáticas. ¿Sí? Y sacarnos ese saco nosotros que lo hicieron mal por culpa de los profesores de física. Le echamos la culpa a los pobres profesores de matemáticas. ¿Qué dice el problema? Un cuerpo se abandona desde reposo, acá, desde una altura h, sobre un plano inclinado rugoso de 53 grados con respecto al horizontal, como muestra la figura. El cuerpo desliza luego sobre un plano horizontal liso. Esto acá yo lo dibujé con una curvita, pero esto sería más chiquita la curvita. Sería que viene así todo inclinado, liso y sube. Como hay fricción, acá llega hasta la h sobre 3. Bien. Recibí algunos mails de algunos alumnos que me decían que se encontraban que tenían dos ecuaciones con dos incógnitas. Perdón, una ecuación con dos incógnitas. No lo podían resolver. Eso fue, yo les contesté a los alumnos que me mandaron eso, diciéndole que tenían mal elegidos los estados. Que tengan cuidado con los estados donde lo elegían. Porque estaban eligiendo en un estado donde me quedaban dos incógnitas. Bien. Voy a dibujar acá los estados. El estado 1, el estado 2 y el estado 3. Si yo planteo entre 1 y 2, tengo la incógnita de cuánto vale h y la incógnita de cuánto es la rapidez en 2. Y no lo puedo resolver. ¿Sí? Porque en 2 no conozco la rapidez. En cambio, si yo lo planteo entre 1 y 3, a lo mejor sí lo puedo resolver. Y ahí estaba la clave de este problema. Plantear estado 1 y 3, no estado 1 y 2. Bien. Y tener en cuenta esto de que son planos inclinados. Entonces, cuando es el trabajo es por el delta R, es el L1. Y cuando es la energía potencial gravitatoria es por H. Pero para no tener H y L1 vamos a hacer lo siguiente. Bueno, dibujé el diagrama de cuerpo libre para uno de estos casos. Por ejemplo, este caso. ¿Sí? Fíjense. Normal, peso, fuerza de rozamiento y desplazamiento, porque lo voy a resolver por leyes por consideraciones energéticas. Muy bien. Y planteo esto. Digo que el seno en este triángulo rectángulo que se forma acá, así, en ese triángulo que yo tengo así, donde este ángulo es 53, el seno de 53 es h sobre L1. Entonces, en lugar de tener, cuando tenga L1, en lugar de poner L1, voy a poner h sobre el seno de 53. Bien, y lo mismo voy a hacer con el L2, para este otro triángulo. Muy bien, muy bien. También voy a calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento cinética. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinética? Después lo voy a necesitar, pero lo voy a calcular acá en este espacio que me quedó acá abajo. La fuerza de rozamiento cinético va a ser la normal por el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Y la normal cuánto vale? Fíjense. ¿Qué hago? Sumatoria fuerza en I, acá. Aceleración I, 0. Tengo n menos mg coseno de beta igual 0. ¿Cuánto vale n? mg coseno de beta. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético? Mu cinético por m por g por coseno de beta. Esto lo voy a usar después. Cuando yo voy a decir fuerza de rozamiento cinética y voy a escribir después a qué es igual. ¿Se entendió? Ya lo tengo hecho para después. Bien, entonces ahora vuelvo a escribir los estados y planteo entre el estado 1 y 3. Acá sí bien puse el estado de qué. Entre estado 1 y estado 3. Esta ecuación. Pregunto. ¿Se acuerdan que yo hice antes el diagrama de cuerpo libre? Acá. ¿Qué fuerza tengo entonces sobre el cuerpo? La normal
peso y la fuerza de rozamiento. Bien. De esas tres fuerzas, ¿cuáles son no conservativas? Normal y fuerza de rozamiento. Normal y fuerza de rozamiento. ¿La normal provoca trabajo? No, en este caso no. No. ¿Y la fuerza de rozamiento? Sí. Sí. Bien. Pero tengo una fuerza de rozamiento acá, tengo una fuerza de rozamiento en esta parte, y tengo una fuerza de rozamiento en esta, que son distintas porque el largo 1 y el largo 2 es distinto, porque el ángulo es distinto, entonces voy a tener dos fuerzas de rozamiento. ¿Se entiende? Voy a tener que sumar las dos fuerzas de rozamiento, porque no estoy haciendo entre 1 y 2, sino que estoy haciendo entre 1 y 3. Entonces tengo la fuerza de rozamiento acá, acá es liso, no tengo, y la fuerza de rozamiento acá. O sea que la suma de las fuerzas no conservativas voy a tener la fuerza de rozamiento 1 y la fuerza de rozamiento 2. En la variación de energía mecánica, ¿qué tengo como variación de energía mecánica entre 1 y 3? ¿Tengo variación de energía cinética entre 1 y 3? No. No, porque en 1 y en 3, ¿qué tiene? ¿La rapidez cuánto vale? 0. ¿Tengo variación de energía potencial gravitatoria? Sí. Sí. Tengo de acá hasta acá y de acá hasta acá. Bien, entonces voy a escribir eso. El trabajo, la suma de los trabajos de la fuerza de rozamiento es la variación de energía potencial gravitatoria. Entonces fíjense lo que tengo. Fuerza de rozamiento de esta parte de acá. 1. Es mg coseno de 53 por mu. Esto se acuerdan que dije que era la fuerza de rozamiento. Por el L1, por lo que se deslizó acá, L1. La fuerza de rozamiento por el coseno de 180, por eso aparece el menos. ¿Sí? Son fuerzas de rozamiento, el trabajo es siempre negativo. Acá sube para allá, acá el delta R es para arriba. ¿Sí? La fuerza de rozamiento es para abajo. Por lo tanto también es negativa, es mg coseno de 37 mu cinético por L2. Bien. ¿Y después qué tengo? Acá bajó MGH, negativa, la variación acá es negativa, MGH, y acá ¿cómo es? Positiva, MGH sobre 3, porque acá subió y acá bajó. Entonces, en donde bajó es negativa, donde subió es positiva. Si no, lo que puedo hacer es la final, MGH sobre 3, menos la inicial, MGH. De las dos maneras lo puedo plantear. Bien, en esta ecuación el M está en todos. ¿Y qué me encuentro? Que el L1 y el L2 no lo tengo. Y el coeficiente de rozamiento, que es lo que me pide, no lo tengo. Entonces ahí tengo tres incógnitas. Coeficiente de rozamiento, L1 y L2. Pero ¿se acuerdan que yo había puesto el L1 y el L2 en función de H? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar L1 y L2 por H. Y anular M. Las M las anulo, me queda G coseno de 50 mu cinético. Y en lugar de poner L1, pongo H sobre seno de 53. Y en lugar de poner L2, pongo H sobre seno de 37. Bien, y me fijo ahora que en esta ecuación no conozco el mu cinético y no conozco H. Pero fíjense H. Está acá, está acá, está acá, está acá. ¿Qué va a pasar con ese H? Se va a anular. ¿Qué me va a quedar? Una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? El mu cinético. Entonces, me queda la ecuación así. ¿Sí? Este H y este H lo anulo, unifico, ¿no? Lo trabajo matemáticamente y obtengo el valor. Todo esto es matemática. Profe, yo lo hice así, pero despejé mal el. Debo haber hecho mal las cuentas porque me daba mal el mu. Pero lo planteé de la misma manera. Perfecto. Y vos hiciste eso, yo recontento. Porque, ¿qué va a pasar? No se olviden que yo también fui alumno de ingeniería.
¿sí? Y me acuerdo que renegaba con todas estas cosas también. Está bien que ustedes van a decir qué memoria que tiene, porque hace 35 años se acuerdo todavía. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que renegué un montón para aprender a despejar. Pero esto fue como prueba y error, hacer, equivocarte, uy, acá está mal, uy, esto. Sí. Hoy en día, por ahí hago un problema y meto la pata en algo y lo tengo que volver a revisar. Sobre todo me equivoco mucho porque yo aprendí a resolver en papel y ahora resuelvo en la computadora. Y cuando resuelvo en la computadora, por ahí meto la pata con lo que presiono. Bueno, en papel son menos los errores. Bueno, nos equivocábamos, despejar es lo que tenemos que aprender en esta etapa. No hay problema, ¿sí? El problema es que no entienda la parte de física. Sí, no te va a dar nunca negativo, ¿no? Si te da negativo es porque Profe, está mal. ¿G lo Sí. cancelás también? ¿Eh? G, ¿lo cancelás? Sí. Sí, tanto. Bueno, habría que ver si llegaste al resultado y no lo hiciste así y hay que ver si está bien. Pues vos llegaste de casualidad y te lo pusieron bien porque estaba bien. Pero bueno, habría que analizarlo a ver si lo que hiciste está bien. Por eso estamos haciendo esto y estamos mostrando esto. ¿Se entendió entonces? ¿Se entendió? Esta matemática para la escuela secundaria actual es mucho. Soy consciente de eso. ¿Sí? Soy consciente que los alumnos de quinto año en otro día tenían que marcar de -1, menor que -1 y me marcaban 1, 2, 3. Era menor que -1, era -2, -3. ¿No saben eso? Imagínense despejar esto. Bueno, este es un momento para agilizarse en la resolución del problema, como lo empieza a resolver. Cuando se quiere dar cuenta, aprendió a despejar, a hacer todas estas cosas. Este es el momento. Repito, a lo mejor era muy difícil la resolución matemática de esto, pero creo que lo importante está acá. Que hayan hecho bien esto. Que hayan planteado la ecuación con todos los datos. ¿Vamos? Bien. El estado inicial es 1, el estado final es 3. Acá está. El estado inicial es 1, el final es 3. Planteé la ecuación 5 entre el estado 1 y 3. Como me mandaron el mail algunos chicos, si lo planteaban, es lo mismo. A ver. ¿Puedo decir acá? Variación de energía mecánica, que es la variación de energía potencial gravitatoria. Sí, es lo final menos lo inicial. Sí, pero como lo puse bien el signo, acá lo puse más y acá lo puse menos, si querés esto lo podés poner allá mejor. Está bien, pero no cambien nada. ¿Sí? No Profe, cambien nada. Sí. yo lo planteé de otra manera. O sea, planteé en dos etapas diferentes. O sea, en la primera, cuando tiene 53 grados, el estado inicial eh, con rapidez inicial 0 y B1 o B2 le había puesto cuando llega a 2. O sea, sería la velocidad inicial de 2. Y después, cuando arrancaba el estado con velocidad inicial con la que salió de la primera etapa, arrancaba la segunda etapa con 37 grados. Y ahí lo igualé con el coeficiente. Está Las dos bien. ecuaciones. En realidad hiciste lo mismo, porque hiciste de 1 a 2 y de 2 a 3, y esa B2 se te anula y llega a la misma expresión. O sea, me quedaban dos variables, pero vi que se repetía y la tomé Sí. como si fuera una X. Y después lo cambié con el coeficiente. ¿Te digo Y bien? sí, me dio eso. Sí, sí, eso 0,5. podés hacer. Acá el compañero lo que hizo entre 1 y 2 y entre 2 y 3. Y llegó a una ecuación donde después hizo una igualación, donde Claro, hizo lo igualé y matemáticamente y veía que la B2 que no la conocía tampoco la necesitaba para acá. Entonces resolvía y llegaba a esto. Me parece que es mejor así, de 1 a 3 directamente. sí, ¿Sí? es mucho más sencillo de esta manera. Pero no se me Pero había ocurrido. bueno, vale. ¿Sí? Lo que no podía resolver el problema entre 1 y 2, como me mandaban a decir, que alguna chica me mandó una foto donde decía, mire, profe, no puedo, tengo dos incógnitas. Claro, estaba eligiendo mal el estado.
Estado 1 y 3. Cuando tengo dos, cuando no me doy cuenta de eso, piensen en otro estado. Bien. ¿Qué me faltó? El punto B. El punto B dice, ahora me dice que h es 1 metro. Determine la velocidad con que se mueve el cuerpo sobre el plano horizontal. Ahora sí, ¿qué hace? H es 1 metro. Esto es fácil. H es 1 metro. ¿Sí? El problema de este punto es que necesitaba este 0,56. O sea que si tenía mal este, estaba mal este. Bien. H es 1 metro. ¿Cómo calculo ahora qué planteo? ¿Qué planteo para despejar B2? La velocidad con que llega abajo del plano. ¿Planteo 5? ¿Entre qué y qué? Entre 1 y 2. Exactamente. Planteo 5 entre 1 y 2. ¿Qué fuerza no conservativa tengo? La fuerza de rozamiento de este lado. La fuerza de rozamiento acá. ¿Cuánto valía? F, M, G, coseno del ángulo, 53, por mu cinético. ¿Sí? ¿Cuánto es el trabajo? Es ese valor de la fuerza por L1 por el coseno de 180, negativo. ¿Qué variación de energía mecánica hay? Hay variación de cinética y variación de potencial gravitatoria. ¿Por qué hay variación de cinética? Porque acá es 0 y acá no es 0 la velocidad entonces. Entonces me queda así. La fuerza de rozamiento por el L1. La variación de energía cinética es positiva. Acá tendría que haber puesto B2. Me faltó el 2 acá. Bien, variación de energía cinética. B2 al cuadrado. Bien. Positiva porque parte del reposo y tiene un valor final. Y como baja, es MGH. ¿Qué problema tengo con esta ecuación? Que no conozco B y no conozco L1. No la puedo resolver. ¿Sí? Las M se anulan. M y M se anulan. ¿Sí? Esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, que era del problema anterior. H es 1 metro, G lo tengo, pero lo que no tengo es L1. Pero si tengo H y tengo 53, puedo decir que L1 lo relaciono. El seno de 53 es H sobre L1. Entonces no pongo L1, pongo en función de H. Entonces ahora si pongo en función de H, tengo todos los datos menos la incógnita que es B2. Y ahí me quedó 2GH, ¿sí? Es este que está acá. Multipliqué todo por 2 para que esto de un medio se me vaya. Entonces acá me quedó 2G coseno de 53 por mu, por y L1 lo puse como H sobre seno de 53 y el B cuadrado acá. Bueno, 3,4 metros sobre segundo. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? Es posible que a lo mejor, si yo hubiera corregido esto, cuando el alumno acá, este valor le dio mal, pero esto está bien, esto que está acá, esta expresión está bien, Claro. pero está mal este valor, este número está mal. El corrector de la computadora le pone 0, y a lo mejor no es 0. ¿Sí? A lo mejor es casi, a lo mejor es 1. ¿Por qué? Porque si está mal esto, pero está todo bien esto, ustedes saben resolver este punto. Entonces este punto estaría bien. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, a mí me pasó eso, como estaba mal el coeficiente, planteé todo igual, pero claro, me dio mal. Y puse L sobre seno de 53, pero bueno. Perfecto, perfecto. Si vos hiciste eso, quédate tranquila que estamos bárbaros. Me quedo tranquila porque dentro de, o sea, me dio bronca no llegar al resultado, pero por lo menos el razonamiento fue lógico. Sí. No se olviden que estas actividades no son para crucificar a nadie en la cruz, ¿sí? Es para que aprendan, es para que estén ahora escuchándome de nuevo, para que lo vean, para que se sienten y lo vuelvan a hacer. Ahora trátenlo de hacer ustedes solos, a ver si les coincide, hacerlo prolijo. Es un proceso. Escucho.